La situación es que nosotros con... Ese cambio de voz. No. Muchas cosas. Tía, hubo reunión del presidente Petro con la prensa y hay declaraciones, Silvia, que nos ponen a pensar mucho en esa relación entre el gobierno y la prensa. El reciente encuentro entre Petro y la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, se discutió la creación de un tribunal de ética para periodistas en Colombia. No se acordó un acuerdo concreto y se destaca la importancia de proteger a los periodistas ante las constantes amenazas y estigmatización. Yo quiero hacer énfasis en esa palabra, estigmatización, y establecer un canal directo con la presidencia para atender casos graves, porque a veces la prensa, los periodistas, los medios resultamos culpables, Silvia, y le pongo un ejemplo. El señor presidente hace un tiempo salió a decir que eso de la paz total había sido invención de nosotros. Y lo tenemos en las grabaciones cuando él dijo pero le propuso al país la paz total. Lo dijo en su discurso cuando fue elegido Jorge Alfredo pero en el año 2022. Pero es un mínimo ejemplo pues, de lo que ha pasado. Entonces, sí, un acercamiento de la FIP con el presidente Petro en vivo y con el gobierno para que esto no siga pasando. Exactamente. Ahora, Jorge Alfredo, hubo una reunión entre el presidente Gustavo Petro y la FLIP, pero allí, en un comunicado, el gobierno habló de crear una instancia ética para los periodistas y esto de inmediato suscitó una serie de cuestionamientos, de preguntas, entre otras cosas porque Colombia es un país que protege la libertad de prensa y por lo tanto protege a los periodistas. La FLIP tuvo que salir a aclarar de qué se trata la iniciativa de la que haría parte la sociedad civil. Y no sería, como muchos han interpretado, para controlar la información que sacamos los periodistas, ni para verificar justamente qué es lo que hacemos en este oficio. Pero Caterina Ávila tiene más detalles sobre la reunión y las aclaraciones posteriores. La reunión entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de la FLIP, Jonathan Bock, fue informada por la Presidencia de la República a través de un comunicado en el que con estas palabras anunciaban que habían discutido la construcción de una instancia ética para el periodismo. En el documento se lee, abro comillas, se habló sobre la necesidad de crear un órgano de la sociedad civil que actúe como instancia ética a lo que pueda acudir cualquier ciudadano, incluidos funcionarios. Este esfuerzo compartido subraya la necesidad de promover un periodismo balanceado y responsable que fomente un equilibrio informativo para garantizar que la ciudadanía reciba información veraz. La conversación también destacó la importancia de trabajar por la rigurosidad periodística, el contraste de fuentes y la búsqueda de la objetividad, elementos fundamentales para un periodismo serio y comprometido con la verdad, cierro comillas, palabras que de inmediato generaron preguntas que tuvo que salir a aclarar el presidente de la FLIP, Jonathan Bock. De ninguna manera se llegó a un acuerdo de la creación de una entidad, porque además pues estábamos hablando que es lo recomendable y lo que debe pasar es que sean órganos de sociedad civil, de ninguna manera pues algo que pueda crear un gobierno. Entonces no sé si ahí hubo alguna mala interpretación por cómo está redactado ese comunicado que sale desde la presidencia. A la reunión también asistió Reporteros Sin Fronteras y su representante Vía Barbosa, coordinadora de incidencia en América Latina, y quien aclaró que la idea de observatorio de medios es una propuesta que se planteó, pero no se habló directamente de una creación. Es algo que no comentamos directamente con el presidente en términos de creación en este momento y no nos parece algo que tenga que ver con una atribución del gobierno. Es algo que se puede construir y desarrollar, es positivo que se desarrolle en términos de una perspectiva académica, por ejemplo, y que podemos avanzar y esto es positivo para todos. Pero el tema central de la conversación se tocó exactamente la cuestión de la violencia. Los asistentes a este encuentro insistieron en que el tema clave fue precisamente extender la preocupación al mandatario por la situación de violencia que viven los periodistas en el país y los discursos estigmatizantes que en muchas ocasiones vienen de los propios funcionarios públicos y que generalizan la violencia hacia los periodistas en Colombia. Vea pues, vamos a preguntarle a don Álvaro Forero. Don Álvaro, ¿tiene la razón la FLIP cuando dice que el presidente debe tener más tolerancia al escrutinio y la crítica? Sí, Aurorita, la FLIP tiene razón. Toda entidad que protege la libertad de prensa tiene que insistir en que los gobiernos tienen que respetar ese principio esencial de una democracia. Eso no hay la menor duda. Y los gobiernos se desgastan mucho hoy en día y siempre terminan pagando un costo político
por no ser muy estrictos en eso. Pero habiendo dicho eso, hay que aceptar que es que el mundo ha cambiado. Hoy estamos en una realidad mediática muy distinta. Primero, se ha ido perdiendo la línea divisoria entre información y opinión, y eso da un margen muy grande. Segundo, los fake news. ¿Por las redes sociales, don Álvaro? No, y los medios también, porque las redes sociales cambiaron y los medios siguen mucho a las redes. Y las redes son fundamentalmente opinión. Ya no hay límites de nada, se dicen las peores barbaridades. Los medios no llegan a ese extremo, pero sí se ha ido borrando esa línea divisoria. Hay fake news, está probado que las noticias falsas se mueven más rápido y tienen mayor credibilidad que las verdaderas. Por la polarización, la gente de un sector o de otro tiende a creer todo lo que le digan si tiene el sesgo ideológico que le es cercano. Entonces los gobiernos están muy resentidos de todo tipo, no solo los gobiernos de izquierda, no es solo Petro que se siente asediado por una prensa muy crítica, y es cierto que tal vez es el presidente que ha tenido una prensa más difícil. Pero si usted va a España, también en España están tratando de tramitar una ley que ponga ¿límites de qué? Límites a la mentira, a que no se pueda a la falacia, llamarme noticia lo que es falso. Pero es que usted no puede meter en la misma bolsa, don Álvaro, a todo el mundo. Sí, claro. Porque claro. hay unos medios. No, estoy planteando le estoy diciendo la dificultad eso. Del momento. Claro. Y si los gobernantes o los padres de la patria o la gente que está gobernando en este momento no está haciendo las cosas bien. Yo le pongo un ejemplo. Estuvimos en Villavicencio este fin de semana con los del equipo de Voz Populi. No hay derecho una carretera a Villavo, a Los Llanos, de esta manera, con cierres, con cosas. Entonces, no, es que fue el uno el culpable. Entonces, si uno dice, no, pero déjenos actuar. ¿Cuántos años llevan en eso? Entonces, no, claro, digamos, también somos las personas y los medios y los periodistas los que tenemos que estar investigando. La función de los medios es esa. Pero no solamente los gobiernos de izquierda. En Estados Unidos pues fue clarísima el enfrentamiento de Donald Trump con el New York Times y CNN. El New York Times es el periódico más serio del mundo. Si no hubiera sido por esa barrera, las 1000 mentiras de Trump no se hubieran sabido. El Washington Post hizo un análisis y calculó, no, es que no me da miedo dar la cifra porque de pronto me equivoco, pero en miles las mentiras que había dicho Donald Trump como presidente. Entonces, esa relación es explicablemente muy tensa. En Colombia tenemos la característica de que este es el primer gobierno de izquierda que ha tenido un enfrentamiento con una parte muy grande de la prensa. Agréguele a eso que Gustavo Petro ahora puede decir que se están tramitando candidaturas presidenciales desde los medios, bajo el instrumento mediático. Entonces es inevitable que haya confrontación. Los gobiernos se desgastan, pero también los medios deben ser un poco autocríticos y decir que a veces falta un poco de mesura, porque en esa polarización se vuelve que todo lo que sea contra un gobierno vale, así no sea tan ceñido a la realidad. Entonces hay que tener prudencia. Usted me ha oído, llevo 2 años desde que empezó este gobierno diciendo que hay que tener más serenidad, que hay que oír al gobierno Petro, sabiendo que pues él también tiene que ir al otro lado. Está rompiendo con una cantidad de cosas y hay que entenderlo así, que ni para Petro es fácil aprender a gobernar después de 200 años de no hacerlo, ni para la sociedad colombiana admitir un gobernante de izquierda. Entonces todo este proceso es complejo y se requiere algo de serenidad. Y en Colombia, agréguele que tenemos un sistema político muy populista. Entonces están dados todos los elementos para que haya estos enfrentamientos.
La FLIP es muy importante, ha hecho una labor serena de pedirle al gobierno límites, pero pues también hay que aceptar que los gobiernos le pidan ciertos límites y ajusten la verdad a los medios. Ese conflicto es inevitable, cada vez va a ser más fuerte, y pretender que los gobiernos se callen es perdido, y pretender que los medios se callen también. Don Pedro, ¿estás ahí? Don Sí, Pedro, señora. tiene razón Póngase las FLIP. gafas, tía. Ahí Está enfrente suyo, enfrente suyo. Don Pedro, tiene razón la FLIP cuando dice que el presidente debe tener más tolerancia al escrutinio y la crítica. Pues claro que tiene toda la razón, tía. Mire, en Colombia y en el mundo, si no es por la prensa, no nos enteramos de acciones de los gobiernos de este estilo. Por ejemplo, el Watergate. Fueron unos periodistas los que hicieron eso y sacaron a un presidente de los Estados Unidos. El único. Lo sacaron unos periodistas con su tenacidad y con su investigación. Si no hubiera sido por Woodward y por Carl Bernstein, jamás nos hubiéramos dado cuenta de lo que estaba haciendo una campaña infiltrando otra campaña. Y lo que ocurrió también aquí en Colombia, y no ahora. Aquí hubo un columnista muy famoso que se llamó Klim, hombre, que casi tumba a un familiar político, al expresidente Alfonso López Michelsen, con una columna de opinión. Y que hubiera sido de Colombia sin la prensa en el proceso 8000, por ejemplo. Jorge, Sí, aquí el 8000, claro. Odebrecht, Jorge, con todo el todo el respeto. escándalo. ¿Y Los qué me falsos dice los positivos. escándalos de este gobierno? 700.000 Jorge, millones de lo de los camiones. UNRD, Señores, lo de los falsos. camiones lo denunció una colega de la W, lo seguimos en Noticias Caracol, señor. en Blue Radio, en todos los medios. O si no hubieran pasado esos carrotanques, estarían allá todavía gastándose y pasando plata. Eso es que les molesta. Jorge, los falsos positivos, también. La farpolítica. Por favor. El todo escándalo eso. de Odebrecht, la No, financiación todo. Ya de lo las campañas mencioné. presidenciales. Las campañas presidenciales, todo. Y ahí está el variopinto, no es solamente una tendencia política, ahí están todos los sectores políticos. Reficar que las fueron chuzadas del DAS, mejor dicho. Las chuzadas del DAS. Fueron unos periodistas muy acuciosos quienes hicieron eso. Entonces, Jorge, si no es por la prensa, muchas veces los ciudadanos no se dan cuenta a quién hay que castigar con el voto y a quién aplaudir con el voto. Por eso es tan importante lo que hace la prensa. Y yo sí no encuentro ninguna razón para que a la prensa le pongan un ápice de coartarle su libertad y el derecho que tiene a meterse donde quiera. Yo pertenezco a ese grupo de colombianos que entre más me entreguen información, mejor. Aquí hay un gran debate, los medios alternativos fustigan a los medios que dicen tradicionales o masivos. Y todos tienen en común denominadores que todos, tanto los alternativos como los de las redes, como los medios tradicionales o los medios masivos, los une una sola cosa, que tienen la libertad de hacer sus investigaciones en este país. No puede ningún gobierno, ni de izquierda ni de derecha, ni populista de izquierda o derecha, tratar ni siquiera de mencionar la palabra que en un país democrático se pueda coartar que estos señores que acabamos de mencionar con estos casos tan emblemáticos, hombre, no nos puedan entregar a nosotros la información. A mí me parece que, entre otras cosas, la FLIP le había pedido 4 veces reuniones al presidente y no se las había dado. En una democracia, cuando la FLIP pide una reunión, tiene que ser de manera, en mi opinión, inmediata, que un mandatario tiene que ver qué es lo que pasa con los periodistas. Aquí en las regiones, Jorge Alfredo, están matando periodistas. Hoy, en este momento, están asesinando periodistas. Sí, señor. Eso no puede pasar y entonces vamos a evitar que hagan ellos su ejercicio periodístico. Y por último, Jorge, si la gente siente que se ha visto lastimada, pues tiene el derecho de pedir rectificaciones o de utilizar los medios jurídicos para hacerlo. Hoy, el señor Pacho Santos está pidiéndole disculpas a Angélica Lozano porque la ley le dijo que tenía que hacerlo públicamente porque el señor se había extralimitado en unas opiniones que dio contra la senadora y lo está haciendo porque la ley se cumple y lo obliga. Entonces yo creo que lo que tiene que haber es un seguimiento permanente de aquellos que cometen un error
o meten a personas en unos escándalos que no son debidos, tiene que actuar la justicia como corresponde. Le repito, hoy Pacho Santos tuvo que entregar, y yo he visto de eso en los medios de manera recurrente, que tienen que rectificarse, porque si cometen ese error pues tienen que hacerlo. Pero la palabra libertad, Jorge Alfredo, gracias a ella, que se permitió todos estos escándalos y todos estos hechos, sí. A mí por lo menos me ha permitido saber por quién voto y por quién no. Exactamente. Defender ante todo la libertad de prensa. ¿Cómo le parece? Muchas gracias a nuestros dos panelistas, muy excelentes explicaciones. 5:35. Vamos a llamar rápidamente al edificio. Sálvese quien pueda.